que el riñón puede generar una orina tan diluida como de 300 miliomolar, pero puede irse al otro lado y formar una orina tan concentrada como 1200 miliosmolar. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el valor promedio de nuestra concentración plasmática? ¿300 qué? Miliosmolar, ¿cierto? O 300 miliosmoles por litro. Entonces, muchachos, vean, eso puede ser tan diluida, dividimos nuestra concentración 10 veces o la estamos concentrando casi 4 veces, ¿verdad? Entonces, aquí cómo sale la orina, ¿qué color? Blanca, ¿cierto? Y abundante. Mientras que aquí cómo va a salir, muy concentrada, amarilla, intensa, ¿cierto? Y muy poca. Entonces, muchachos, nosotros también a lo largo de las diferentes clases les decía que nosotros podemos obtener agua, lo que ustedes hacen, con sus tarritos, con el café con el que llegan, estamos ingiriendo agua. Pero también a través del alimento. Cuando hablábamos de digestión, tenemos que a veces uno dice, no, hoy no he consumido líquidos. Pero por ejemplo, el arroz, ¿con qué lo preparamos? Con agua. Entonces el arroz se hidrata y ahí estamos consumiendo líquidos. Es más evidente eso si hablamos de una fruta. Pues una fruta tiene también un aporte de agua. ¿Listo? Y así, a través del alimento, nosotros consumimos también agua. Y a través del metabolismo. ¿Recuerdan ustedes dónde formábamos por allá una molécula de agua? Cuando uníamos ¿qué? No, con el CO2 necesitábamos agua para formar el bicarbonato. Cuando se unían dos monómeros de azúcar, de carbohidratos, se formaba una molécula de agua. Lo mismo que nos unían uniendo aminoácidos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo a través del metabolismo también producimos agua. También lo hemos visto. En últimas, la cantidad de consumo de agua va a ser igual a la cantidad de ¿qué? ¿Cierto? Que se elimina, que puede ser tanto que se excreta por la orina como por ejemplo por la piel. Ahora cuando veamos también aquí la grafiquita de los compartimentos, por la piel, a través del sudor, hay una pérdida de agua, pues decía que por el tracto respiratorio, a través de los pulmones, cuando hablamos, perdemos. O les ha pasado a alguno que a veces uno se queda dormido con la boca abierta, ¿cómo se levanta uno? Seco, ¿cierto? Con sed. Porque allí también hay pérdida de agua. En algunos animales, esa pérdida de agua es una forma de respirar. Ustedes tienen mascotas, ¿tienen perros? Cuando el perro corre o hace actividad, ¿suba? No. ¿Por dónde regula la temperatura? ¿Cierto? Entonces comienza a secretar mucha saliva a través de agua, a través del tracto digestivo, pues va a regular. Entonces nosotros también allí podemos perder a través del tracto gastrointestinal agua. ¿Listo? Muy bien, y les decía, muchachos, que nosotros siempre, esos desechos que generemos, siempre a través del sistema renal y también a través de las heces, ¿no? No sé si alguna vez las heces completamente sólidas, difícilmente. Pero con el estreñimiento a veces sucede eso, que está más tiempo almacenado las excretas, pues hay más tiempo de reabsorción y esa es otra cosa, es dolorosa esa evacuación. Hablando del riñón entonces, les decía que nosotros, aquí estamos deshidratados, siempre nuestra orina va a ser líquida. Y a eso le llamamos la pérdida obligatoria de agua. Para eliminar los desechos, siempre vamos a necesitar un poquito de agua. Y como les decía, lo mínimo son 400 mililitros para secretar los desechos que producimos. ¿Cuánto es lo normal que producimos de orina? 1.5 litros. ¿Sí? Entonces, cuando estoy deshidratado, produzco mucho menos, pero sigo produciendo orina. Y entonces, ¿cuáles esos desechos que producimos? En promedio, muchachos, en un día, nosotros producimos 600 miliomoles de desechos. Es lo mismo que necesitamos para eliminar esos 600 miliomoles de desechos. ¿Cómo le llamamos? Pérdida obligatoria de agua.
Eso es lo mínimo que necesito yo para que estos desechos salgan entonces de forma líquida. ¿Listo? Muy bien. Y de nuevo, lo que siempre vemos. Hola. Entonces, muchachos, de nuevo, recuerden, lo vimos ayer. Lo que sale en la orina, ¿de qué depende? ¿Cómo lo calculo? Tasa de formación de orina o flujo urinario, ¿cierto? Por la concentración, ¿cierto?, de lo que hay allí en la orina. Entonces, muchachos, les decía, ¿cuánto es lo que yo produzco diariamente de desechos en cantidad? 600 miliosmoles. ¿Listo? Y generalmente les decía, lo que nosotros formamos de orina en un día es 1,5 litros. Entonces, concentración es igual a la relación entre qué y qué, soluto y solvente. ¿Qué hago con los días? Los cancelo. Entonces quedan miliosmoles por litro, ¿cierto? Soluto sobre solvente. Entonces, muchachos, cuando yo estoy en condiciones normales, elimino 600 miliosmoles en 1,5 litros de orina. O sea, ¿cuál es la concentración de esa orina? 400 miliosmolar. ¿Listo? ¿Más diluida que nuestro plasma? Sí. ¿Más diluida que nuestro plasma o más concentrada? Más concentrada, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, muchachos, decíamos que la orina puede ser tan diluida como 30 miliosmolar. Y entonces, ¿qué decíamos? Cuando la orina es tan diluida, ¿será que yo produzco mucha orina? Sí, cierto. Vean, con esta concentración voy a producir 20 litros de orina al día. Tiene que estar uno muy hidratado, ¿cierto? Para hacer esto. Consumir. De una vez un ejemplito ayer. Yo alguna vez les dije que yo sé que ustedes son muy jóvenes y no han tomado algo que se llama cerveza. Pero de pronto han visto sus familiares adultos que lo consumen, ¿cierto? Yo también, soy mayor, la consumo, yo es que ustedes no. Pero entonces les voy a contar, o ustedes lo han visto. ¿No han visto? Que hay un dicho que dice alguien que dice, me tomo una cerveza y orino cuántas. Orino más, ¿cierto? Muy bien. Cuando estas personas adultas consumen cerveza, ¿qué es lo que más están consumiendo en una cerveza? ¿Qué es la mayor cantidad de una cerveza? Agua. ¿El alcohol cuánto tiene? ¿El promedio cuánto? ¿Cierto? 3 punto algo. O sea, hay unas cervezas europeas, más o menos 5. Sí, hay unas que tienen más, pero bueno. En todo caso, lo que tiene alcohol es muy poco. Lo que más se consume es agua. En promedio, una cerveza de lata más o menos tiene 300 mililitros, 300 algo. ¿Listo? Entonces, si la persona consume una o dos cervezas, pues estoy ingiriendo más de medio litro de agua, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, de hecho, ustedes han escuchado que hay personas que dicen una cerveza para la sed. La cerveza sí se propone, como tiene cantidad de agua y otros elementos, se propone que sí pueda ayudar a hidratar. Pero ya 3, 4, 5 cervezas serán que hidratan, por lo contrario, deshidratan. Entonces, ¿qué sucede? Primero, estoy consumiendo mucha agua. Si consumo mucha agua, ¿qué pasa con mi volemia? ¿Qué pasa con la tasa de filtración? Por lo tanto, voy a orinar. Muy bien, pero la cerveza, entonces, y como otros licores, hablemos de la cerveza que, como digo, que contiene más agua, contiene alcohol. Y entonces, muchachos, ¿por qué yo elimino más agua? Y si estoy como el día haciendo ejercicio y tomo cerveza, ¿por qué no la retengo? ¿Cómo voy yo para retener el agua? ¿Qué necesito? Sodio. ¿Y para tener sodio qué necesito? ¿Sodio? No. Aldosterona. ¿Y el agua por dónde? ¿El agua por dónde? ADH que me permite insertar agua por ahí. Sucede, muchachos, que el alcohol interfiere con la ADH. Entonces no va a permitir que se sinteticen ¿qué? Acuaporina. Entonces, estoy consumiendo mucha agua
estoy filtrando más y el agua que filtro no la que reabsorbe. Por lo tanto, hay una solución de orina. Y entonces, por eso, muchachos, cuando alguien, por ejemplo, les decía, pues, no es el más adecuado, pero es que me acuerdo ahorita, ¿cierto? Porque la gente sí consume, como digo, 10 cervezas, 300 mililitros, estamos hablando de más de 3 litros. Entonces, la entrada es orina muy diluida, mucha cantidad de orina, ¿sí? ¿Cierto? Muy bien, lo contrario, estamos deshidratados. ¿Cómo va a salir la orina? Muy concentrada, ¿cierto? Y decíamos, estamos hablando de extremos, ¿no? Que puede ser hasta 1200 milimolar. Entonces, para que sea tan concentrada, ¿qué disminuyo yo? El agua, ¿cierto? El volumen. Y entonces noten, cuando la orina sale con esa concentración, más o menos en un día yo orino medio litro. ¿Eso? ¿Cuánto es la pérdida obligatoria? O sea, punto 400 mililitros. Correcto. Entonces, noten, muchachos, lo que les quiero decir es en ese rango tan amplio que va a trabajar nuestro riñón. Dime, Selena. 400 mililitros. ¿Por minuto o por hora? Día, en el día. O sea, si está menos de eso ya es válido. No, eso va a ser, María Camila, lo mínimo que yo necesito para poder eliminar los desechos que produzco en un día. Entonces, puede que yo esté deshidratado. Entonces, de nuevo, ¿cuál sería nuestro raciocinio? Si estoy deshidratado, ¿produzco orina? Uno diría inicialmente que no, porque estoy deshidratado, pero nuestro cuerpo siempre va a producir orina para poder eliminar los desechos que produce. Y entonces la cantidad mínima para eliminar esos desechos, esa cantidad de desechos se llama pérdida obligatoria y corresponde a 400 mililitros por día. Es cuando es muy concentrada, pero no estamos hablando de la pérdida obligatoria. ¿Listo? Entonces lo que les quiero decir es que la pérdida obligatoria todavía es mucho más concentrada. O sea, pérdida obligatoria para los desechos, 400 mililitros por día. Y pues uno normal en un día supone que orina unos 5 litros. Correcto. O sea, son cosas diferentes. Una es necesaria y Correcto. la otra es... Correcto. Lo otro es lo mínimo, o sea que cuando produzco ese punto 5, igual estoy eliminando los desechos que produzco, pero la orina sale más diluida, o sea, no hay ningún problema. ¿Claro para todos? Muy bien. Entonces recuerden, muchachos, estas fórmulas que hizo, detrás de fórmulas, lo mismo, ¿sí o no? Lo mismo. Muy bien. Entonces, muchachos, ya hemos visto lo largo de estos días y hemos insistido qué pasa en cada zona. Y entonces, otra vez, este 1. ¿A qué hace referencia ese 1? Concentración plasmática comparada con quién? Con la concentración en el filtrado, en el tubo, correcto. Muy bien. Entonces decíamos que esa relación es igual a 1, una sustancia se está ¿qué? Filtrando libremente. ¿Listo? Y entonces, si lo que hay en plasma y lo que hay en fluido tienen la misma concentración, decimos que esas dos sustancias son ¿qué? Isótopos. Perfecto. Muy bien. La misma concentración. ¿Listo? Entonces, por eso acá, recuerden que ya decíamos, lo que se filtra va a ser isonómico con el plasma, ¿cierto? Y entonces me dicen, vean, en la primera partecita, luego ¿qué? ¿Qué es lo que más reabsorbo en la primera parte? O sea, porcentualmente es potasio, que era el 80, ¿cierto? Pero para la que nos interesa aquí del agua y demás, sodio, cloro y agua. Entonces decía, si yo quito soluto y quito agua, la concentración cambia, se mantiene, ¿cierto? Entonces por eso dicen, vean, en el túbulo proximal, la relación entre el fluido, el túbulo y el plasma es isotrópico. Tenemos dos curvas. Una curva roja, luego se abre, y una curva azul, ¿cierto? Es evidente. Entonces, dice, aquí, en la roja, es cuando estamos deshidratados, hay restricción de agua. La curva azul es cuando no tenemos problemas con el agua. ¿Listo? Muy bien. Vamos
entonces con la primerita. No, vamos con el azul. Estamos con niveles normales, no tenemos problemas de agua, ¿listo? Muy bien, ¿qué decíamos? Ya hemos repetido cantidad de veces. ¿Qué sucede en la rama descendente del asa de Henle? Absorción de agua. Y de nuevo, relación soluto-solvente. Si yo quito agua, ¿qué estoy quitando? Solvente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con esta concentración? Aumenta. ¿Sí ven? ¿Sí o no? ¿Sí está bien o no? La concentración aumentó. Muy bien, listo. Salimos de la rama descendente y vamos a la rama ascendente. Recuerden, tenemos un transportador muy importante allí. Sodio, potasio, 2 cloros. Saque en últimas, estoy quitando sobre todo soluto. Si quito soluto, ¿qué pasa con la concentración? ¿Sí o no? Muy bien. Después, ¿qué decíamos? Del túbulo distal por allá, con respecto al agua, es que permeable. O sea que solo puedo quitar ¿qué? Soluto. Si sigo quitando soluto, ¿qué pasa con la concentración? ¿Sí o no? ¿Eso es lo que me están diciendo? Entonces, muchachos, noten cómo esos diferentes procesos a lo largo de la neurona van a cambiar la concentración. Les decíamos, si estoy yo, dicen aquí, no tengo problemas con el agua. Mi cuerpo, de hecho, hasta le sobra el agua. ¿Cómo va a salir la orina? ¿Puede salir diluida hasta cuánto? 400 es una volumen. Concentrar hasta 30 miliosmolar. 100 miliosmoles es solo soluto. Miliosmolar la concentración. Muy diluida, ¿cierto? Más diluida que lo del plasma. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? No, recuerden, ¿cuánto es lo normal? 400, cuando produzco 1,5 litros. ¿Listo? Pero les decía aquí, no tengo ningún problema con agua. De hecho, he tomado mucha agua. ¿Listo? Muy bien. Lo contrario, estamos con restricción de agua, estamos deshidratados. De nuevo, de forma intuitiva, pero ya lo sabemos también, vimos el dato ahorita. La orina va a salir diluida o concentrada. Cuando decimos concentrada, ¿por encima de cuánto? ¿Cuál es nuestro patrón de comparación? De 300 miliosmolar. ¿Cierto? ¿Qué es nuestra concentración? Plasmática. Muy bien. De nuevo, vamos inicialmente, vamos con la curva roja. Inicialmente, túbulo proximal, el cisosmótico, el filtrado con el plano. Rama descendente. ¿Qué hago? Absorbo agua. Y en este caso, ¿cómo es esta absorción de agua? Mucha. Y por eso la concentración del fluido ¿qué? Aumenta mucho. ¿Listo? Y luego también absorbo muchos ¿qué? Solutos. ¿Y qué pasa con la concentración? Disminuye. Y vean que acá, este comportamiento es similar, ¿cierto? Sube, baja, cambia la proporción. Pero después del túbulo distal, es evidente que el comportamiento es diferente. Entonces, si yo estoy deshidratado, nuestro cuerpo ¿cómo reacciona? ¿Qué produce? ADH y ¿qué más? Aldosterona y también el sistema nervioso simpático se activa. Pero vamos ahorita con ADH. ¿Y qué decíamos de la ADH? ¿Qué nos cambia del túbulo distal para allá? La permeabilidad. Y entonces, ¿la permeabilidad de quién, Sara? Al agua. Entonces, ¿puedo qué? Reabsorber agua. Y si reabsorbo agua de esa concentración, ¿estoy quitando qué? Solvente. Y cuando quito solvente, ¿qué pasa con la concentración? Aumenta.
¿Sí notan? Entonces, muchachos, noten que del túbulo distal para allá se puede insertar, ¿qué? Agua por ahí. ¿Gracias a qué hormona? ADH. Y eso hace que cambie la situación. Entonces, de nuevo, lo que acabamos de decir, dependiendo de la concentración, de la situación, la orina puede ser muy ¿qué? Diluida o muy concentrada. ¿Quién o en qué zona viene a darse esos cambios drásticamente? Muy bien, muchachos. De nuevo, volvamos ayer. ¿Cuál es la fuerza impulsora para la reabsorción de agua? ¿Gradiente o no? Sí, todavía no vamos a ver, pero es lo que sucede, si es nada por fuerte. No solo permite el paso de agua, pero ya vamos para allá. Entonces, muchachos, gradiente osmótico. O sea, que para que acá haya esa reabsorción de agua tan grande, ¿cómo tiene que ser el gradiente osmótico? ¿Cómo será? Si hay mucha reabsorción de agua, ¿cómo es el gradiente osmótico? Grande. O sea, que ¿cómo tiene que ser esta concentración aquí en la parte intersticial de la nefrona comparada con la concentración del túbulo? ¿Mayor o menor? Mayor, para que atraiga agua. Y entonces ya les decía que había una sustancia que era muy importante para la concentración de la orina. ¿Cuál era? Urea. Entonces, ¿será que aquí, en todos esos espacios intersticiales, habrá mucha urea? Y entonces la urea aumenta la concentración de esto y el agua pasa del túbulo hacia el intersticio. Entonces, muchachos, eso es lo que está sucediendo. Entonces, es importante lo que está sucediendo en el intersticio medular, porque eso es lo que atrae agua. Y acá esto nos lo muestra solita la nefrona, pero la nefrona está solita, está rodeada de ¿qué? De vasos. ¿Y cómo lo llamamos? Aquí en la parte cortical se llaman ¿qué? Capilares peritubulares. Si están en la médula se convierten en vasos rectos. Y entonces, ¿qué hacen los vasos rectos con el algo de urea y con el agua? La absorben y la llevan ¿a dónde? A toda la circulación. ¿Listo? Muy bien, vamos. Entonces, muchachos, vamos a ver esto. De nuevo, vean. Lo que acabamos de ver en la gráfica anterior, que de nuevo, espero que me estén siguiendo. Si alguno no, pregunta, no hay ningún problema. Pero acabamos de ver esto. Entonces ya sabemos. ¿Qué sucede en el asa de Henle? Rama descendente. ¿Se absorbe? Agua. Rama ascendente. Soluto, ¿cierto? Principalmente sodio, cloro, potasio. Muy bien. Acá estamos en eso mismo. Ya lo dijimos. ¿Cómo es la concentración comparada con el plano en el túbulo proximal? O sea, 300 ¿qué? Con esa concentración es. Entonces aquí noten que estamos en antidiuresis, o sea que sé que deshidratado, ¿cierto? No voy a formar orina. Entonces, noten, comienza a recorrer el fluido la nefrona y ya ustedes lo dijeron, la rama descendente que reabsorbo agua. Y si reabsorbo agua, ¿qué pasa con la concentración de lo que hay aquí dentro de ese túbulo? Aumenta. Y aquí me están diciendo, noten, paso de 300 a 1200, ¿cierto? Que son los valores extremos que está dando este autor. Les pregunto, muchachos, si esta nefrona fuera mucho más larga, esta asa de Henle mucho más larga, ¿qué pasaría con la concentración? ¿Y cómo saldría finalmente la orina? Más concentrada. ¿Será que eso es posible? En nuestra especie no. Porque siempre necesitamos ¿qué? ¿Orinar qué? Agua, un poquito de agua, ¿cierto? Pero habrá especies donde su acceso al agua es muy restringido. Entonces, muchachos, no sé si ustedes han visto, hay una ratica que se llama la rana canguro del desierto. Es una ratica que pues, parece un canguro porque las patas de atrás son muy grandes y como que salta. ¿La han visto alguna vez? En ella se hicieron los experimentos y
está en el desierto, pues ¿cómo será su acceso al agua? Entonces, lo poquito que consume de agua, ¿ya qué va a hacer? Retenerlo, ¿cierto? Y ahí en el caso de esa ratica, ahí sí como será la orina. Casi que es sólida, los cristales de urea. Y la adaptación que presenta esa ratica es que tiene una asa de Henle más larga que la nuestra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí se concentró. Y ya ustedes lo dijeron. En la rama ascendente, ¿qué reabsorbo? En últimas, en conjuntos solutos, ¿cierto? Sales, transformemos. Y entonces, si quito soluto, ¿qué pasa con la concentración? Y acá, noten ustedes que en este caso, ese túbulo, aquí en la parte cortical, va a tener una concentración de 120 miliosmolar. Acá es el túbulo cristal. Sí, ahí en la parte cortical. Muy bien, muchachos, y aquí lo estamos viendo. Y entonces, si yo quito esas sales del túbulo y las paso al intersticio, ¿qué pasa con el intersticio, con su concentración? Aumenta. ¿Y cuál es la fuerza impulsora para el movimiento de agua? Gradientes múltiples. Si aquí hay una concentración de 600 y aquí mayor, ¿el agua para dónde va? Del túbulo hacia el intersticio. Ahora aquí me la muestra, 900 y 1200. ¿Por qué el agua puede pasar? ¿Qué debemos tener acá? Agua purina. O sea, ¿qué hormona debe estar presente? La DHA. Entonces, eso sucede cuando estamos deshidratados. ¿Cómo sale la orina? Concentrada. ¿Qué hormona es muy importante? ¿Qué proceso es muy importante? La concentración del intersticio medular del riñón. Y eso es lo que se conoce, muchachos, ahorita lo vamos a ver, como la multiplicación por contracorriente. ¿Listo? Pero hasta acá, ¿es claro? ¿Me hago entender? Muy bien. Lo contrario, niños. No tengo problema de agua. Si no tengo problema de agua, ¿qué hormona no está presente? Por lo tanto, no inserto ¿qué? Por lo tanto, ¿qué sucede con toda esta zona de la nefrona? Sí, porque esa zona es impermeable a agua. Entonces lo mismo, noten. Entonces, de nuevo, ¿cómo es la concentración inicial? Isosmótica, gracias. Reabsorbo agua. Pero, ¿cómo será la cantidad de soluto que hay aquí en el intersticio? Que vean que no hay tanta concentración. Más baja, ¿cierto? Por lo tanto, el gradiente osmótico no es tan grande, pero reabsorbo agua. Por lo tanto, la concentración aumenta. Rama ascendente. ¿Quito qué? Sales. Por lo tanto, la concentración disminuye. Y acá, noten, aquí reabsorbo agua. ¿Pero por qué hay qué? ¿Cierto? Acá no las hay. Entonces no puedo quitar agua. ¿Solo quito qué? Y si quito sales, ¿qué pasa con la concentración? ¿Sigue? Disminuyendo. Por lo tanto, ¿la orina cómo sale? Disminuye. Tú dijiste, o sea, que es importante el proceso que también se le llama Multiplicación por contracorriente. Ya te lo muestro, Selene. Pero que era que habías dicho que es importante la reacción. Ya te lo muestro, ya te lo muestro. Muy bien, ¿hasta allí me van a entender? Ok, entonces les decía que para que ese intersticio se concentre, ahí van a tener que hacer un acto de fe ustedes, porque esos numeritos están pequeños. Para que ese intersticio se concentre, vamos a tener a SLN, eso que se llama multiplicación por contracorriente. ¿Por qué contracorriente? ¿Cómo va el flujo en la rama descendente? No, el flujo, ¿en qué sentido? El flujo no disminuye, que cambia la concentración. Pero acá va. ¿Y cómo va el flujo en la rama ascendente?
lado va hacia abajo, en otro va hacia arriba. Eso es lo contracorriente. Y la importancia de eso es que eso mantiene el gradiente. ¿Qué pasaría si fueran ambos en la misma dirección? Aquí un sitio muy concentrado y otro un poco concentrado, en la misma dirección. Finalmente se equilibra y entonces ya no habría un gradiente osmótico, ¿cierto? Y si no hay gradiente osmótico, no se mueve el agua. ¿Listo? Entonces mira, venga, es que esta gráfica está muy pequeñita. Este está mejor, esto es lo mismo. Es lo mismo aquí, vean, se muestran diferentes pasos. En este caso es algo hipotético y arrancamos. Y entonces, ¿cómo es la concentración en la rama descendente? ¿Cómo es la concentración en la rama ascendente? ¿Y cómo es la concentración en el intersticio? Igual, o sea que todo es isosmótico, ¿cierto? Muy bien. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en la rama descendente? ¿Qué reabsorbo? Por lo tanto, la concentración, ¿qué? Aumenta. ¿Qué pasa en la rama ascendente? ¿Qué reabsorbo? Sales. ¿Y qué me está diciendo esta gráfica? ¿Las sales a dónde van? Al intersticio. Por lo tanto, el intersticio, ¿qué va a pasar con su concentración? Aumenta. ¿Listo? Y noten, llega nuevo fluido. ¿Con qué concentración llega? Isosmótica. Y esto sigue su recorrido. Y noten, con cada recorrido, ¿qué va a pasar con la concentración de la rama descendente? Aumenta. ¿Qué pasa con la concentración del intersticio? Aumenta. ¿Y qué pasa con el fluido que va hacia el túbulo distal? Disminuye. Entonces, ¿sí ven? De nuevo, ¿sí ven que hacen énfasis en las flechitas? ¿Cómo es el flujo? Contracorriente. ¿Qué pasa con la concentración del intersticio? Aumenta. Allí se está multiplicando, está aumentando. ¿Cómo se llama ese proceso? Multiplicación por contracorriente. En últimas, ¿qué hace la multiplicación por contracorriente? Aumenta la concentración del intersticio medular. Eso es lo importante, intersticio medular. ¿Cierto? Y entre más larga sea una asa de Henle, ¿cómo va a ser la concentración? Mayor, correcto. Excelente, ¿te queda claro? Y entonces, muchachos, esto me está mostrando lo mismo que les acabo de mostrar aquí, que son numeritos más grandes, sino que además del asa, me está mostrando el conducto colector, ¿cierto? Pero noten, si ustedes tienen sus gráficas de presentación, ¿cierto? Igual, ¿qué pasa con la concentración del intersticio? Dana, tú que estás cerquita para que me digas. ¿Cuánto es esto? 600. ¿Y cuánto es esto? 620. ¿Son muy parecidos? Y entonces, muchachos, el fluido que va por acá, si se encuentra con una concentración tan alta, el agua tiende a ir de dónde a dónde. O sea, del fluido hacia el intersticio. ¿Listo? Y de esta manera, ¿reabsorbo yo qué? Al agua. ¿No? ¿Listo? Tiene que estar al agua. O sea, ¿con algo que hacer? Multiplicación por contracorriente. Y les decía, ¿quién es muy importante para que ese intersticio se concentre? La urea. Sí es importante las sales, claro que sí, pero la urea juega un papel importante. Entonces, si ustedes recuerdan, la urea la absorbemos un 50%, ¿recuerdan ayer? Y luego secretábamos casi un 60%, ¿recuerdan? Y finalmente acá reabsorbíamos más o menos un 70%. ¿Listo? En este caso, me están diciendo, vean, que una parte se reabsorbe, queda en el intersticio, y otra parte se secreta hacia el asa de Henle, ¿cierto? Pero noten que una parte se va hacia los vasos rectos. Y entonces les decía, tengo esto concentrado, hay acuaporinas, ¿el agua pasa de acá a acá? Muy bien, y si pasara el agua y se quedara allí, ¿qué pasaría con esa concentración? Disminuiría. ¿Eso es conveniente si estoy deshidratado? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el agua?
Sacarla de acá y llevarla a dónde? A toda nuestra circulación, ¿cierto? Entonces noten, los vasos rectos, allá también va urea. Y si hay urea acá, ¿qué pasa con la concentración de este plasma?